Hola, bienvenidos. Somos Idea de Delirium, terror y ciencia ficción. Yo soy Guille. Yo soy Alex y hoy les vamos a hablar del origen de la ciencia ficción. Pareciera que la ciencia ficción es un género realmente nuevo, moderno, porque pues, si no hay tecnología no podría haber ciencia ficción, pero realmente no es así. Realmente el ser humano lleva mucho tiempo divagando, pensando acerca de la tecnología, de cómo evolucionarla, de cómo iba a ser el futuro sobre todo. Y entonces la ciencia ficción es algo que lleva muchísimo más tiempo con nosotros del que podríamos creer. Tienes muy buen punto, Alex, porque precisamente en el Renacimiento, con los descubrimientos de Galileo, Julio Verne, la gente se empezó a preguntar qué más va a haber. Pero bueno, no nos adelantemos. Tiene razón. Antes, por ejemplo, se tiene en cuenta de que desde los griegos, Luciano escribió la historia verdadera. La historia verdadera contaba de una batalla entre los seres de la luna y los seres del sol. Entonces, desde ese entonces ya tenemos referencias que es ciencia ficción, que es una diferencia a la fantasía, porque para ellos la ciencia ficción la ciencia ficción debe de estar entre lo posible, a diferencia de la fantasía. Sí, la fantasía científica va a lo probable, no a lo posible. Exacto. Entonces, bueno, para ellos eso así era. Por ejemplo, hablamos también en el Japón antiguo, está la historia del cortador de bambú, que habla sobre una princesa de la luna que baja a la tierra. Las mil y una noches ya tenía elementos de ciencia ficción, no solo de fantasía. También tenemos en cuenta que en 1516 Tomás Moro escribió Utopía. ¿Por qué tan importante hacer esta referencia? Porque mucha de la ciencia ficción hoy en día habla de las distopias, que es lo contrario. La utopía es algo bueno, es una civilización que es pensar que en el futuro la civilización es perfecta, etcétera. Y la distopia es precisamente todo lo opuesto, es una civilización colapsada en ambientes futuros, lo que ya tendemos a ver como películas postapocalípticas, que es como se les suele nombrar. Por lo regular hablan de distopias. De distopias, que es todo por este libro de Tomás Moro. Entonces, como ya mencionamos, en la etapa de Renacimiento y con todos estos descubrimientos y avances tecnológicos, fue la gente que, como les dije, se empezó a cuestionar qué más hay, qué más viene. Aparte, otro punto muy interesante para que pueda surgir la ciencia ficción ya en forma y evolucionar es el siglo XVII y la era de la razón, cuando el humano ya decide, o ya decidimos como civilización, los seres humanos, empezar a explorar realmente el alcance del razonamiento, de la ciencia, buscar más opciones, ya no en la religión, sino en lo que podíamos averiguar por nosotros mismos. Entonces se da la era de la razón en el siglo XVII, y esto influye mucho a que vengan toda esta clase de cosas también, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando que en el siglo XVII escribió Johann Kepler un libro que se llama Somnium, 1634. Francis Godwin habla del hombre en la luna. Está otro de Voltaire ya en el siglo XVIII que se llama Micromegas, que habla sobre que vienen a la Tierra gigantes y unos vienen de Saturno y otros vienen de Sirius. Y estamos hablando del siglo XVIII y ya estaban volteando al cielo con todos los avances de los telescopios, ya estaban acercándose a otra cosa. Pero igual llegamos al siglo XIX y es el mismo parteaguas para el horror y lo que es para la ciencia ficción. Mary Shelley con su moderno Prometeo Frankenstein. Ella sentó las bases con ese libro para todo lo que sería la ciencia ficción. Igual para el horror, o sea, por eso es tan significativo en este momento. Y déjame decirte, Mary Shelley no solo escribió ese libro. En 1826 escribió un libro que se llama El último hombre, y trata de que es el último hombre en la Tierra y empieza a ver todos los avances que hasta ese momento tenía el hombre y cómo no sirvieron para nada. Sigue la historia de la ciencia ficción y llega uno de los personajes más importantes, que es Julio Verne. Julio Verne agarra todos estos elementos de la tecnología y los pone en práctica en sus novelas. Y en esta práctica eran aventuras, siempre eran aventuras, era muy entretenido. De ahí se surgió otro subgénero que se llama el romance científico,
que eran novelitas baratas, escritores que se querían subir al tren y no tenían mucho que ofrecer a la literatura, pero sí ofrecieron varios cimientos para lo que sería la ciencia ficción del siglo XX. Aparte de Mary Shelley, ¿quiénes serían los autores que durante el siglo XIX terminan de definir el género y nos preparan para lo que iba a venir en el siglo XX? Julio Verne, Robert Louis Stevenson, porque también Dr. Jekyll y Mr. Hyde tiene elementos de ciencia ficción, y ya al final del siglo XIX, H.G. Wells. Ok. Esos fueron los que cimentaron. Entonces pasaría lo mismo con el terror. Al final, en el siglo XX es donde explota todo y surge realmente el género. Son hermanitos, sí. El horror y ciencia ficción, tanto en el cine como en la literatura. Pues bueno, esta fue la primera parte de la historia de la ciencia ficción. Los esperamos en la próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Guille. Y recuerden, si creen que este universo está mal, deben conocer los demás.